Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para cuarto bachillerato en ciencias biológicas. De acuerdo a la planificación de este curso, en esta semana estaremos trabajando el tema de funciones, tema fundamental para el examen dentro de 15 días. Dentro de 15 días son las evaluaciones, ¿sí? Las evaluaciones finales. Un poquito más de 15 días. Es del 5 al 10 de agosto, ¿ok? Entonces, comenzamos con el tema de esta semana llamado funciones. Bien, primero definamos una función. Antes de realizar la definición formal de manera matemática, ¿sí? O de manera algebraica, quiero que pensemos en cómo es que modelamos este mundo. Nosotros lanzamos una piedra, por ejemplo, estamos eh, a cierta altura y lanzamos una piedra. Ok, esta piedra empieza a descender, pero cada vez la altura que desciende o la distancia que desciende la piedra es mayor entre cada lapso de tiempo. Entonces, la manera matemática en que nosotros podemos describir la altura de una pelota, de una piedra o de algún objeto, lo damos en función del tiempo, ¿sí? Dependiendo la cantidad de segundos que hayan pasado, es la altura que tiene la pelota. Entonces decimos, la altura de ese objeto está en función del tiempo. Estamos viendo que hay dos cantidades. Está el tiempo y está la altura. Una cantidad es independiente y la otra depende, ¿sí? Es independiente y dependiente. Entonces, realmente eso es una función. De manera analítica, eso es una función. Es una dependencia de una cantidad a otra. ¿Ok? Ok. De manera más formal, una función es una regla. ¿Sí? Lo escribí por acá. Una función es una regla que asigna a cada valor X de un conjunto A un único valor f de X de un conjunto B. Entonces, ¿qué estamos escribiendo acá? ¿Qué es lo que queremos describir de una función? Bueno, nos dice que es una regla. Entonces hay ciertas instrucciones. Asigna a cada valor X de un conjunto A. Tenemos un conjunto. Voy a representar por aquí el conjunto A. ¿Sí? Este conjunto A tiene las X, por ejemplo, 1, 2, 3, menos 4, esos valores, menos 5, lo que sea. Bueno, aquí tenemos los valores de X. Ahora, dice que a cada valor de X de este conjunto A le asigna un único valor, solo uno, llamado f de X de un conjunto B. De un conjunto B. Voy a escribir por acá el conjunto B. Ok, acá tenemos X como entrada y como salida tenemos la función evaluada en X. Acá tenemos el número 1 y como salida tenemos la función evaluada en el número 1. Aquí está el número 2 y como salida tengo la función evaluada en el número 2. Acá tenemos el número 3 y como salida obtenemos ¿qué valor? El número 3. La función evaluada en el número 3. Se dice f de 3. Aquí está menos 5. Entonces tenemos la función evaluada en menos
5. Observen, por cada valor de entrada, ¿cuántos valores de salida tenemos? Por cada valor de entrada. La X es la entrada. ¿Cuántas salidas tuvo la X? Una. Una, correcto. Entonces, por cada valor que se ingresa, por cada valor de entrada a una función, hay una única salida. Yo no puedo decir, ingresamos X y obtenemos dos resultados, f de X y f de 1. Eso no es una función. Probablemente sea una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dependencia que hay de una variable con la otra. Por cada valor de entrada hay un único valor de salida. ¿Ok? El conjunto que tiene las entradas de la función se llama dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el dominio? ¿Qué es el dominio de una función? El conjunto que tiene todos los valores de X que hacen verdadera la función. El dominio es el conjunto de todos los valores de entrada. Esta variable, ese valor de X, se llama independiente. Entonces, acabo de escribir, tiene la variable independiente. Variable independiente. Ahora, el conjunto que tiene las salidas se le llama rango. Rango, algunos autores también le llaman contradominio. Contradominio, otros autores le llaman imagen y otros le llaman recorrido. Otros le llaman recorrido. Ok. Este conjunto tiene los valores de la variable dependiente. ¿Estamos bien con la definición? Chicos. Profe, ¿a qué dijo que se le iba a llamar variable independiente? Los valores que no dependen de nada, los valores de entrada. Valores de entrada a una función. Y los valores de salida son los dependientes o valores de función. Los valores de la función, los valores del rango o imagen. Ok, me indican con un pulgar hacia arriba si está claro, por favor. Gracias. Gracias. Ok. Voy a proceder a realizar un diagrama, este es conocido como diagrama de máquina, para comprender a qué es esto de las funciones, a qué va esto de las funciones. Entonces, dibujemos una máquina, supongamos que esta es nuestra máquina. Esta máquina se llama F. F es la función. Todo esto es la máquina. Entonces, ¿qué ingresamos a la máquina? Las entradas. Las entradas son los valores X, los valores de la variable independiente. Ingresa la función. ¿Y qué obtenemos? Una salida. ¿Y qué tenemos de salida? Pues la función, el valor de la función, ¿evaluada en qué? En el valor de X. F, la función evaluada en X. Esto se lee F de X. F de X. Si yo escribo, ¿cómo se leería? F de X. ¿Cómo se leería este? H de H, de H X, de H de X. H de X, Este. B de V T, de T. Correcto, VDT o VDT, o velocidad respecto al tiempo, dependiendo en lo que estemos trabajando, ¿verdad? Puede ser volumen respecto al tiempo, lo que sea. En física regularmente decimos la velocidad respecto al tiempo. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No? Entonces,
Vamos con el siguiente. Vamos con la evaluación de una función. Evaluación de funciones. La evaluación de funciones va de la siguiente manera. Tenemos una función f de x igual a 3x al cuadrado más x menos 5. ¿Qué representa esta x? Esa x es un símbolo. En lugar de escribir la x, vamos a escribir su valor o el valor de ese símbolo. Entonces, haríamos lo siguiente. 3x cuadrado más x menos 5. En lugar de escribir la x, ¿qué vamos a hacer? Escribir el valor de su símbolo, el valor que tiene esa x. ¿Sí? Esa x puede ser sustituida por algún valor de entrada. ¿De acuerdo? Así es como evaluamos una función. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos la función f de x igual a la misma función, 3x cuadrado más x menos 5. Evalúe f de menos 2, evalúe f de 0, evalúe f de 4 y evalúe f de 1 medio. Ok, hagamos este primer ejemplo. ¿Cuál es la función original? F de x. En lugar de escribir f de x, no voy a escribir su x, voy a escribir el valor. Entonces sería f de x es igual a 3x cuadrado más x menos 5. Hagamos el primer valor. ¿A cuánto equivale x? A menos 2. A menos 2. Entonces ya no es f de x, sino que f de menos 2. Sustituimos y evaluamos la función. F de menos 2 es igual a ¿qué? 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más, ¿verdad? Este elevado a una potencia par es positivo. Aquí más por menos es menos. Menos 2, menos 5. F de menos 2 es igual a ¿qué? 3 por 4, 12. 12 menos 2 y menos 5. Ok. ¿Cuánto es 12 menos 2? 10, 10. 10. Y 10 menos 5. 5, 5. Entonces, ¿a cuánto equivale f de menos 2? 5, 5. A 5. Muy bien. Acá tenemos la función original. Y esta función original la acabamos de evaluar en menos 2 y obtuvimos el resultado. ¿Ok? Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el valor de x? 0, 0. Entonces, voy a escribir esta función original, ¿sí? Pero en lugar de la x, voy a hacer unos paréntesis. F de x es igual a 3x cuadrado más x menos 5. ¿A cuánto equivale la x? 0, A 0. 0. Entonces, f de 0, 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 5. Tenemos que f de 0 es igual a que 0 al cuadrado es 0. 0 por 3 es 0. Ok, esto me devuelve 0. Más 0 me devuelve 0. 0 menos 5 es menos 5. Entonces, ¿a cuánto equivale f de 0? menos 5, A menos 5. Muy bien. Equivale a menos 5. Vamos al siguiente valor, f de 4. Tenemos por aquí, f de x es igual a 3x cuadrado más x menos 5. ¿Cuánto vale x? 4, 4. Ok, 4, 4 y 4 sería
f de 4 es igual a ¿qué? 4 al cuadrado. 4 por 4. 8. Ah, no. 4 por 4. 16. 6. 16. Ok. Más 4 menos 5. Tenemos por aquí f de 4 es igual a ¿qué? 3 por 16. 48. ¿Sí? 3 por 16. 48. Aquí es más 4, perdón. Más 4 menos 5. A 4 le resto 5 es menos 1. Sería 48 más 4 menos 5, 47. Entonces, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale f de 4? A 47. 37. ¿Alguna duda con esto? O sea, de todas las que puso ahí arriba, podemos usar cualquiera para Sí. identificar Nos la está X. pidiendo que realicemos estos valores. Todavía hace falta uno. Nos dice encuentre la función evaluada en un medio. Entonces, acá tenemos la función original. Nos hace falta un inciso. F de X es igual a 3x cuadrado más X menos 5. ¿Cuánto equivale la X ahora? Un medio. Un medio. Ok. Entonces sería, la función evaluada en un medio es igual a ¿qué? ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Este cuadrado eleva tanto numerador como denominador. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Aquí, más un medio, menos 5. Entonces, f de un medio. 3 por 1 son 3. 3 cuartos, más un medio, menos 5. ¿Cuánto es 3 cuartos más un medio menos 5? Lo pueden hacer en su calculadora. Obtenemos menos 15 cuartos. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en un medio? ¿Cuánto vale f de un medio? Menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos. ¿Alguna duda con la evaluación de funciones? Profe, ¿cómo es que le salió menos 15? Menos 15 cuartos. Colócalo en tu calculadora. 3 cuartos más un medio menos 5. Si no, hazlo a mano. Suma y resta de fracciones. ¿Sí? Suma y resta de fracciones. Solo resuelves esta operación y te queda menos 15 cuartos. ¿Alguna duda con la evaluación? Chicos, Profe, yo aún no entiendo de cómo es que se sacan esos números como un medio. los números como un medio. Ok, esos yo te los estoy pidiendo. Te di esta función y yo te digo, evalúe esa función en menos 2, evalúe la función en 0, evalúe la función en 4 y evalúe la función en un medio. Pero son los valores que nos solicita el ejercicio. ¿Ok? Son los valores que nos solicita ejercicio. El ejercicio. Hagamos otro. Otro ejemplo. Evalúe f de x igual a x al cuadrado menos 6 en x igual a menos 3, x igual a 3, x igual a 0, x igual a 1 medio y x igual a 10. Nos están pidiendo 1, 2, 3, 4, 5 evaluaciones. ¿Cuál es la función? Elevar al cuadrado y restarle 6. Es x al cuadrado menos 6. Esa es la función. Vamos con el primer valor. X cuadrado menos 6. ¿Cuál es el primer valor de x?
Menos 3. Menos 3. Entonces sería f de menos 3. F de menos 3 es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. 9. 9. A 9 le resto 6. 3. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 3? 3. 3, correcto. ¿Cuál es el siguiente valor de x? Es 3. Es 3, sería f de x igual a x cuadrado menos 6. Estamos tomando la función original. Entonces sería f de 3. F de 3 es igual a que 3 al cuadrado es 9. A 9 le resto 6. ¿Cuánto nos queda? 3. ¿Cuánto vale f de 3? 3. Ok, ¿se da cuenta cuántos valores estoy ingresando? ¿Cuántos valores a la vez estoy ingresando? 1. ¿Y cuántos valores estoy obteniendo? 1. Esa es la función. Por un valor de entrada hay un único valor de salida. Recuerde, una función. ¿Cuál era la definición que vimos de función? La regla que asigna a cada valor x de un conjunto A, del dominio, un único valor f de x de un conjunto B. Ese conjunto B es el rango. Los valores de la variable dependiente. Ok, vamos con el siguiente inciso. F de x es igual a x al cuadrado menos 6. ¿Cuál es el valor de x? 0. 0. Entonces es f de 0. F de 0 es igual a 0 al cuadrado de 0. A 0 le resto 6 y me queda menos 6. ¿Cuánto vale f de 0? Menos 6. Menos 6. Ok, ahora, ¿cuál es el valor de x? 1/2. 1/2. Ok, entonces f de 1/2 es igual a que 1/2 al cuadrado, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. 1/4 menos 6. 1/4 menos 6. Voy a hacer por aquí. 4 por 1 es 4, 1 por 1, 1, 4 por 6 son 24. Menos 23 cuartos. F de 1/2 es igual a ¿qué? A menos 23 cuartos. ¿Dudas hasta acá? Chicos. Ahora, ¿cuál es el último valor? F evaluado en ¿qué? 10. Entonces sería x cuadrado menos 6. ¿Cuál es el valor de x? 10. 10. Entonces, f de 10 es igual a que 10 al cuadrado es 100. A 100 le resto 6. ¿Nos queda? 94. 4. ¿Cuánto vale f de 10? 94. 94. ¿Alguna duda? Chicos, No. ¿duda con esto? Ok, les doy tiempo que lo terminen de copiar. Bien, los valores de entrada pertenecen a qué conjunto? ¿El dominio o el rango? Dominio. El El dominio. dominio. Entonces, ¿cómo se define dominio? Conjunto, ¿sí? Conjunto de las entradas o valores de x reales que hacen verdadera la función o donde la función está definida. Todos los valores de entrada. Una palabra, o bueno, una definición más formal, el dominio es la expresión algebraica el dominio es todos los números reales para los cuales la expresión algebraica o función está definida.
¿De acuerdo? Lo voy a escribir por aquí. Dominio. Preste bastante atención a las definiciones, porque vienen definiciones para su examen. Conjunto de todos los números reales para los cuales la función o expresión algebraica está definida. ¿Ok? Ese es el dominio. Vamos con el siguiente ejemplo. Me permite. Bien. El ejemplo nos dice, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones. Encuentre el dominio de cada una de las funciones siguientes o siguientes funciones. Tenemos tres incisos. Inciso A, inciso B e inciso C. El primer inciso nos dan la función f de x es igual a 1 dividido x cuadrado menos x. El siguiente es la función g respecto de x, o g de x igual a la raíz de 9 menos x cuadrado. Y el inciso C nos da la función h respecto a x igual a x dividido raíz de x más 1. Tenemos estas tres funciones. Ok, la primera función vemos que es una fracción, tiene un denominador. El denominador, recuerde que no podemos dividir dentro de qué número. ¿Dentro de 1? Dentro de 0. Escriba 10 dividido 0 en su calculadora, cualquier número. 5 dividido 0, 8 dividido 0. ¿Qué le dice? Error. Error matemático, no está definido. Entonces, el denominador tiene que ser distinto ¿a qué número? A 0. A 0, correcto. Entonces, vamos a factorizar el denominador y vamos a igualarlo a 0. Hacemos que esos valores no están definidos. Entonces, el denominador tiene que ser distinto a 0. Nos dice x cuadrado menos x debe ser distinto a 0. Podemos factorizar x por x es x al cuadrado y x por menos 1 es menos x. Esto debe de ser distinto a 0. Entonces, cada factor x debe de ser distinto a 0. X menos 1 debe de ser distinto de 0. 1 está restando, pasa a sumar. X tiene que ser distinto a 0 y distinto a 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Cualquier número excepto 0 y 1. ¿Sí? Cualquier número excepto 0 y 1. Entonces, x tal que x es distinto de 0 y x
es distinto de 1. Otra manera de escribir el dominio es a través de intervalos. De la siguiente forma. Podemos escribir, puede ser desde menos infinito hasta 0 sin incluir el 0. Puede ser entre 0 y 1 sin incluir ni el 0 ni el 1. Puede ser de 1 en adelante, o sea, del 1 al infinito, sin incluir el número 1. ¿Por qué? Estos valores utilizamos paréntesis y no corchete porque 0 y 1 no pertenecen al dominio de la función. Usted ingresa 0, 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0, 1 partido 0, ¿está definido? No. Como no está definida la función, el valor de x, en este caso 0, no pertenece a su dominio. Veamos el siguiente, el inciso B. Acá tenemos una raíz. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Escriba raíz de 4 en su calculadora y ¿qué le devuelve? 2. Escribe raíz de 2 en su calculadora y le da un valor aproximado, 1.4. Escribe raíz de 3, aproximadamente 1.7. Incluso escribe 0 y le devuelve 0. Pero, ¿qué sucede con la raíz de los negativos? Escriba raíz de menos 1 en su calculadora. ¿Qué le dice? Error. Error matemático. Entonces, con los negativos no está definida una raíz cuadrada. Está de 0 en adelante. Quiere decirte que lo que está dentro de una raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué está dentro de la raíz? 9 menos x cuadrado. Esto debe de ser mayor o igual que 0. 9 está sumando, pasa al otro lado a restar. Ok, este negativo cambia el signo del otro lado, pero ¿qué sucede con la desigualdad? Lo vimos el bimestre pasado, cambia de dirección. Muy bien. Ahora, ese cuadrado pasa al otro lado como más menos raíz. Más menos la raíz de 9. ¿Qué significa x menor o igual a más menos 9? A la raíz de 9. X es menor o igual a más menos la raíz de 9 es 3, ¿verdad? Quiere decir de que x está entre menos 3, entre 3 negativo y 3 positivo. Acá tenemos el dominio. El dominio de la función es x tal que menos 3 es menor o igual que x es menor o igual que 3. Otra manera es desde menos infinito hasta, perdón, desde menos 3 hasta 3. X está entre menos 3 y 3. Vamos al siguiente. El siguiente tiene una raíz. Esto tiene que ser positivo o al menos 0, pero está dentro del denominador. ¿Sí? Entonces, el denominador no puede ser 0. Quiere decir de que lo que está dentro de la raíz tiene que ser siempre positivo. Mayor a 0. 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Cuál es el dominio? Este no necesitaba mucho despeje. El dominio va desde menos 1 en adelante. O sea, x tal que x es mayor a menos 1. ¿Alguna duda con el dominio? Hago otros 3 ejemplos, otros 3 incisos. Sí, porfa, que a mí no me queda muy del todo claro. Ok. Encuentre el dominio de la función. F de x igual a 2x. Ese es el primero. ¿Hay algo que limite las entradas? Yo puedo escribir un valor positivo. 2 por 10 es 20. Puedo escribir un valor negativo. 2 por menos 5 me da menos 10. Puedo escribir el número 0. 2 por 0 y me devuelve 0. Siempre obtengo una salida.
en algún momento una multiplicación está limitada, ¿no? Usted puede multiplicar por cualquier número. Entonces, no hay ningún límite, no hay ninguna limitación en su dominio. Eso indica que el dominio de esta función es R. O sea, todos los números, desde menos infinito hasta infinito. O sea, X tal que X pertenece al conjunto de números reales. ¿Qué eran los reales? Todos los números. Una función que no tiene raíz y que no tiene denominador, tiene dominio R. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Otro ejemplo? F de X igual a X al cuadrado más 1. ¿Será que podemos ingresar cualquier valor a X al cuadrado más 1? Sí. Cualquier número se puede elevar al cuadrado y sumarle 1 y nos queda un resultado. Usted ingresa, por ejemplo, 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0. 0 más 1 es 1. Ingresa un valor negativo. Menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 es 5. Ingresa un valor positivo. Por ejemplo, 3 positivo. 3 al cuadrado es 9. 9 más 1 es igual a 10. Está siempre obteniendo un resultado. Entonces, puede ingresar cualquier entrada. Como no hay una limitación, el dominio es R. ¿Qué significa R? Cualquier número, desde menos infinito hasta infinito. O sea, X tal que X pertenece al conjunto de números reales. Puede escribir el dominio de esta manera o de esta manera. Esta es forma de intervalo y esta es en forma de descripción enumerativa de conjunto. ¿Ok? Vamos aumentando la dificultad. F de X es igual a 1 dividido X menos 3. ¿Hay algo que limite el dominio? No. ¿Hay algo que limite el dominio? Que no se puede dividir entre 1 ¿No se puede dividir dentro de? de 0. Dentro de 0. Entonces, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Cuál es el denominador? Esto, ¿verdad? X menos 3 tiene que ser distinto de 0. 3 está restando. ¿Pasa al otro lado a qué? 3 está restando. ¿Pasa al otro lado a qué? Positivo. Sumar. A sumar. Entonces, X tiene que ser distinto de 3. ¿Cuál es el dominio? X tal que X es distinto de 3. Otra forma de escribirlo es desde menos infinito hasta 3 sin incluir el 3 y desde 3 hasta el infinito. ¿Dudas hasta acá? Profe, o sea, de que los que están, pongámosle así como divididos, así como ese, esos no se va a utilizar, pongámosle la R, ¿no? Que sino el Esto, resultado blanco. esto tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Nos dice que el dominio no puede tener el número 3. Si ingresamos acá, en lugar de la X, escribo 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. ¿Cuánto es 1 dividido 0? No está definido. ¿Qué nos dice la calculadora? Error matemático, error. Entonces, cuando tenemos un polinomio, vean estos dos eran polinomios. O sea, no habían fracciones. Cuando tenemos polinomios, no hay nada que lo limite, el dominio es R. Cuando tenemos una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Hagamos otro. F de X es igual a 1 dividido 3X menos 6. ¿Hay algo que limite el dominio de esta función?
¿Hay algo que limite el dominio de esta función? Catherine. ¿El 6? Lo de 0, El denominador. ¿El denominador tiene que ser qué? Distinto de 0. Distinto de 0. ¿Quién es el denominador? 3x menos 6. Este valor va a ser distinto de 0. Despejemos la x. 6 está restando, pasa al otro lado a sumar. Despejemos la x. 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. X tiene que ser distinto de ¿qué? 6 dividido 3. 2. ¿Sí? Comprobémoslo. X tiene que ser distinto de 2. ¿Por qué? Si la X vale 2, 3 por 2 es 6 y a 6 le resto 6, me queda 0. 1 dividido 0 es indefinido. X tiene que ser distinto de ¿qué número? Distinto de 2. Entonces, ¿cuál es su dominio? Desde menos infinito hasta 2, unión de 2 hasta el infinito. O sea, X tal que X es distinto de 2. ¿Estamos bien ahí? Chicos. Bien, vamos con las raíces. F de X es igual a la raíz de X menos 5. Tenemos una raíz. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Hay algo que limite el dominio de la raíz? Sí. No pueden haber números negativos. ¿Qué se encuentra dentro de la raíz? X menos 5. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. 5 está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Cuál es el dominio? De 5 en adelante. Desde 5 hasta el infinito. Otra manera de escribir el dominio es en forma de conjunto. X tal que X es mayor o igual a 5. ¿Dudas hasta acá? Tiene que ser mayor a 5. Por ejemplo, si ingresa 4, 4 es menor a 5. 4 menos 5 es menos 1. ¿Existe la raíz de menos 1? no. No, 4 no forma parte del dominio. ¿Por qué no forma parte del dominio? Porque aquí lo tenemos explícito. Va de 5 en adelante. ¿De acuerdo? No tiene Vamos que con- salir ningún número negativo. Correcto. Dentro de la raíz no pueden haber negativos. F de X es igual a la raíz cuarta de X más 9. Tenemos una raíz y su índice es par. Al igual que este, su índice es par. El índice de este es 2, ¿verdad? Es una raíz cuadrada y esta es una raíz cuarta. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser distinto, bueno, tiene que ser mayor a los negativos, ¿verdad? De 0 en adelante. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. X más 9 mayor o igual a 0. 9 está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Cuál es el dominio? Desde menos 9 en adelante. Otra manera de escribirlo es X tal que X es mayor o igual a menos 9. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Profe, o sea, de que pongámosle si el signo que va adentro, pongámosle es más, entonces ya cuando salga sería menos, ¿verdad? Sí. Se le cambia de signo, se va despejando. Es un despeje normal. Ok. Cuando trabajamos con funciones, tenemos 4 maneras de representar una función. Por favor, anote esto, que esto es importante para su examen. 4 formas
Este es teórico, ¿verdad? Este es parte de la teoría de su examen. ¿Qué maneras tenemos de representar una función? Está la manera verbal, o sea, verbalmente. ¿Qué se refiere verbalmente? Por un enunciado. O sea, enunciado, podemos decirlo, descripción en palabras, a eso me refiero. Por descripción en palabras. Ese es un enunciado, ¿verdad? Otra forma de verbalmente podría ser elevar al cuadrado y sume 1. ¿Cuál sería esta función? La entrada es x, eleve al cuadrado y sume 1. Esta es la función. La estoy expresando verbalmente. Entonces, una de las formas de representar una función es verbalmente, por medio de un enunciado, o sea, por medio de la descripción en palabras, en lenguaje natural. Otra forma de describir la función es escribirla como una manera, como una fórmula, f de x igual a x cuadrado más 2x menos 5 más 8x, o sea, es esto, ¿verdad? Eso es manera algebraica. Voy a escribir por aquí, algebraicamente. Algebraicamente. ¿Qué es algebraicamente? Por medio de una fórmula explícita. Por una fórmula explícita. Otra forma de representar una función, visualmente. ¿Sí? Cuando hablamos de forma visual, nos referimos a una gráfica. Por una gráfica o gráficamente. Visualmente es lo mismo que gráficamente. Es lo mismo, ¿ok? Otra forma de representar una función es numéricamente. Numéricamente me refiero a la evaluación de funciones o por una tabla de valores. Por una tabla de valores. ¿Cuántas formas tenemos de representar las funciones? 4. ¿Cuáles son? Verbalmente, algebraica. ¿Cuáles son, Catherine? Verbalmente, algebraicamente, visualmente y numéricamente. Excelente, correcto. Gracias, Catherine. Ven, chicos, ¿cuántos valores de salida se pueden tener al ingresar una entrada a la función? ¿Una? Uno. ¿Será que puedo tener dos? ¿Sí? No. ¿Qué nos dice No, la función? ¿Qué nos dice la definición de la función? Por cada valor de entrada X hay un único valor de salida f de X. Solo puede haber una salida entonces. Solo hay una salida. Por cada valor de entrada hay una única salida. Ok, de forma gráfica podemos representar la función. Veamos de forma gráfica una herramienta llamada la prueba de la recta vertical. La prueba de la recta vertical. Tenemos, por ejemplo, el plano, ¿verdad? Tenemos aquí el plano, X y Y. Tenemos la siguiente gráfica.
Al trazar una recta vertical, solo se debe de tocar un punto de la gráfica de la función. La gráfica de color rojo es la gráfica de f. Trazamos la recta vertical. ¿Cuántos puntos tenemos en la recta vertical, que es la prueba, y la gráfica de la función? Solo uno. Solo uno. Ok, entonces esta es una función. Pero ¿qué sucede si tenemos una gráfica de la siguiente manera? Por ejemplo, una circunferencia. Tenemos por aquí una circunferencia. Trazamos la prueba de la recta vertical. ¿Cuántos puntos de la gráfica toca la recta vertical? ¿Cuántos puntos de la gráfica toca la recta vertical? 1, 2, 2 puntos. ¿Cuántos puntos de la gráfica de color rojo toca la línea azul? Toca uno arriba y toca otro abajo. Toca 2 puntos. ¿Es o no es una función? No, no es una función. ¿Por qué? Por cada valor de entrada hay un único valor de salida. Aquí solo tiene que tocar una sola vez. Acá debería tocar una sola vez. Si está tocando 2 veces, no es función. Entonces aquí, sí es función. Y acá no es función. Bien, veamos un ejemplo. Esto les va a servir para su tarea. Ok, tenemos estas gráficas por medio de la prueba de la recta vertical. Voy a trazar una recta vertical y la voy a mover en toda la gráfica. ¿Cuántos puntos de la gráfica de color rojo toca la prueba de la recta vertical? 1, 1. Si muevo la recta, ¿cuántos puntos toca aquí? 1, Correcto. Si muevo la recta hacia acá, ¿cuántos puntos toca? 1, 1, En algún momento, de manera vertical, ¿estas líneas verticales pueden tocar más de 2 puntos? No, solo toca un punto. Entonces esta sí es función de X. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Trazamos una recta vertical. ¿Cuántas veces o cuántos puntos toca la recta vertical de color verde? La gráfica 2, toca. Entonces, ¿es o no es una función? no es. no, no es. No es No una es función. función de X. No es función de X. Por cada valor de X hay un único valor de Y. Y aquí por cada valor de X hay 2 valores de Y. No puede ser eso, ¿verdad? No pueden haber 2 salidas por una entrada. ¿Cuántos puntos toca esta recta? 1, ¿Cuántos 1, puntos toca esta recta? 1, ¿Aquí? 1 también. ¿Aquí en medio? Ninguno. 1, Ninguno. Ok. Ninguno. Esto, si no tocan ninguno, pero vemos de que del lado izquierdo se acerca y del lado derecho también se acerca, aunque tengan sentido contrario, este valor del centro es una asíntota. Eso lo único que define es el dominio. El dominio no tiene a 0, pero en ningún momento la gráfica nos devuelve 2 puntos. Por lo tanto, esto sí es
una función. Sí es función de X, porque solo devuelve un valor de Y por cada valor de X. Vamos con el último. ¿Cuántos puntos toca la gráfica en esa posición? 2, 2, 2. ¿Y aquí? 2, 2, Infinitos puntos. Toca este valor, toca este valor, toca este valor, valores que están en medio de ellos, valores que están acá, toca infinitos puntos. Entonces, definitivamente esto no es una función, porque por este valor de X me devuelve toda esta recta, me devuelve infinitos puntos en Y. Entonces, no es función de X. Bien, chicos, ¿alguna duda con la clase del día de hoy? ¿Está fácil? Sí, profe, está fácil. Ok, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos el día jueves, primero Dios. El laboratorio es hoy. El laboratorio es hoy a las 5:30. A las 5:30 está habilitado en pleno. Lo anoté al inicio de la clase de hoy. Aquí está la información. No se le olvide, por favor ponga alarma, que no se le olvide que hoy tiene laboratorio. Estar solventes hasta el mes de julio, la colegiatura del colegio, ¿ok? Nos vemos, chicos. Feliz tarde. See you. Adiós. feliz Bye. tarde. Va.